Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Pensaba que era fuerte, fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. No se puede comprender, hasta que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me se puede comprender, gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, es Jesús, tal como soy me ama. Amor
se puede comprender, gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, es Jesús, tal como soy me ama, tal como soy me tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Hoy contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Yo contigo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo. Pues contigo tengo la certeza de que venceré. Contigo. Señor, llena
este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí hoy. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús,
adorándole en esta mañana, Señor Dios, conscientes y seguros, y conociendo y sabiendo quién eres tú y cuál es tu nombre, Señor.
mires la circunstancia, no mires la situación que estamos viviendo. Mira y pon los ojos en Jesús, porque Él todo lo soluciona. Puedo nada tener, mas tú provees. Con todo lo que soy te exaltaré. Escuchas mi clamor y a mi lado estás. Te conozco y en ti confío. Te conozco y en ti confío. Te conozco y en ti confío. Mi Dios, nuestro Dios poderoso, Dios soberano, Dios soberano. Yo sé que sobre todo eres grande. Tu amor por mí nunca fallará. Los que en ti confían no defraudarán. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú, Jesús. Sé quién eres tú. Te conocemos, Señor, y sabemos que estás junto a nosotros, Padre. Sabemos que estás obrando, Señor Dios, que aquí estás, que estás sanando nuestros corazones, Señor Dios, que estás acompañándonos. Aquí estás, Señor Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Y aunque no pueda verte, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y así eres tú, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no podamos ver, y aunque sea oscuro el camino, sabemos que Dios está obrando, iglesia. Bienvenidos en esta mañana y gracias por acompañarnos a adorar y levantar el nombre de Dios. Hoy te presentamos, Señor Dios, la persona que nos va a traer el alimento, esa cena deliciosa de tu palabra, Padre. Hoy te la presentamos y prepara, Señor, nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para que la podamos recibir y, lo más importante, poderla poner en obra, señores. Dios los bendiga, iglesia, los amamos. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, el tema que Dios tiene para hoy se llama Naciste para hacer famoso el nombre de Dios y suena como una tarea, wow, increíble. Yo quiero hacerte una pregunta, ahí donde estás tú. Si
tú tuvieras que escoger a alguien para una tarea inmensamente grande, importante, ¿cómo la escogerías? ¿Con qué criterio? ¿Mirarías la apariencia, las capacidades, la inteligencia, la influencia de esa persona, la capacidad de dar resultados o qué sería lo importante para ti? Ahora, si ya habiendo respondido a esa pregunta, hoy vamos a ver a través de un pasaje de Romanos la forma en que Dios elige. Y Dios elige de una manera bien particular. Y elige precisamente personas para sus tareas y para sus propósitos. Ahora, si como el título de esta prédica le ponemos nombre de una vez a la tarea y la tarea es hacer famoso el nombre de nuestro Dios, ahora una pregunta todavía más confrontante, iglesia, háztela a ti mismo. Y es, de entre todas las personas que tú conoces, y creo que conoces bastantes entre familia, amigos y compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, de estudio, ¿te escogerías a ti? ¿Te escogerías a ti para hacer famoso el nombre de Dios? Y otra más, ¿crees que Dios te escogería a ti? ¿Sinceramente te escogería a ti para hacer famoso su nombre? Yo creo que si tú y yo somos honestos, porque yo me he hecho esa pregunta a mí misma, yo no me escogería a mí misma. Realmente que uno pensaría que se queda corto para eso. Pero hoy quiero que tú y yo salgamos súper convencidos, completamente convencidos de que sí, somos aptos para esa tarea y es más, nacimos, como el título de esta prédica, nacimos para hacer famoso el nombre de Dios. Así que vamos a ver que la forma de Dios, gracias a Dios, es bastante diferente de elegir que la nuestra, donde nuestros estándares tal vez no calificaríamos nosotros mismos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vamos a ir al libro de Romanos, la carta a los Romanos, y vamos a ver en el capítulo 9, el verso 17. Y allí vamos a ver cómo increíblemente Dios, para hacerse famoso y darse a conocer, no solo nos enseñaba algunos domingos atrás que escoge personas que crean en Él, sino también las que no creen en Él. Y vamos a recordar un pedacito de historia que el hermano Marquitos nos contó. Dice Romanos 9:17, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. En otras palabras, le estaba diciendo a Faraón, la persona más importante en el cargo de gobierno en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, que además era el símbolo de máximo de los que no creen en Dios ni en su poder, que lo iba a usar a él, lo había elegido para hacer famoso su nombre. Entonces, increíblemente, Dios es capaz de utilizar corazones endurecidos para hacer ver su poder y su gloria. Calcula, iglesia, cuánto más no puede hacer con un corazón que voluntariamente quiere y desea que Dios se lleve toda la gloria, el reconocimiento, un corazón que crea en Él. Entonces, vamos a ver que Dios en ese mismo pasaje empieza por decir, y yo escogí para esa tarea al pueblo de Israel. Y veamos unos versículos más atrás, dice en el versículo número 4 de Romanos 9, hablando de Israel, dice, ellos son el pueblo de Israel, estaba diciendo aquí el apóstol, elegidos para ser hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de, y qué bonito esto que dice aquí, iglesia, adorarlo y recibir sus promesas. Así que Dios ha escogido un pueblo para Él mismo. Y a sus hijos, dice, Dios les ha dado grandes privilegios y herramientas. Y es que les va a permitir darlo a conocer a través de su palabra, de su ley, de la adoración. Y por eso es que también la adoración tiene este gran poder, es que es evangelismo puro. La adoración da a conocer el nombre de Dios. Y llega aún donde a veces ni los predicadores pueden llegar, donde a veces ni la Biblia puede llegar, a veces llega la música. Así que Dios tiene la palabra, la adoración, pero también dice promesas maravillosas nos ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos, a ese pueblo de Israel, para que podamos hacerlo famoso. Así que tenemos todo este recurso en nuestras manos y por eso es que hacemos lo que hacemos, iglesia. Y así que hoy, si tú has recibido el Espíritu Santo y has recibido también
aceptado la sangre preciosa del Hijo legítimo de Dios, del Hijo que es Jesús, entonces tú eres ese adoptado, ese pueblo adoptado, escogido como lo fue Israel para hacer famoso el nombre de Dios. Y yo te quiero decir que, como una vez veíamos hace poco, abriendo este año con los jóvenes de la iglesia, ser adoptado es mucho más especial, es aún más especial que ser un hijo normalito, porque al hijo normalito tú lo aceptas porque te tocó, ¿no? O sea, no pudiste elegir en el supermercado qué hijo querías, qué clase de hija querías, pero el que adopta, un papá adoptivo, ese hijo que es adoptado es elegido, es escogido por pura voluntad. Así que qué hermoso, iglesia, que Dios hoy nos llame sus hijos adoptados y que nos ha adoptado porque nos ha elegido para este gran propósito. Así que hoy siéntete muy especial ahí donde estás, iglesia. Y precisamente este tema me ha venido confrontando al corazón y a la mente porque como que en este tiempo me he puesto a reflexionar si yo realmente estoy haciendo lo que debo hacer, lo que Dios me habrá llamado a hacer para hacerle famoso el nombre de Él. No me refiero a que tengamos que hacer una cosa extraordinariamente grande o escandalosa, pero aquello que Dios quiere que yo haga, ¿será que lo estoy haciendo? O algo estoy perdiendo de vista. Y en parte lo he meditado porque Dios me ha mostrado también en mi tiempo personal, en mi tiempo de relación con Él, cosas y visiones de mi futuro personal y de mi familia. Y yo sé que ese es el derrotero para el cual Dios me llama y sé que son cosas grandes. Entonces como que a veces digo, uy, eso tan grande, como que me siento que me quedan grandes esos zapatos. Como que tal vez yo no voy a dar la talla para eso que Dios me ha llamado. Entonces, al estudiar este tema, creo que Dios vino a traer respuestas a mi vida y también vino a traer paz, porque definitivamente todos cabemos ahí en la elección de Dios y a ninguno nos va a quedar grandes los zapatos que Dios nos llame a utilizar. Entonces, tal vez uno dice, si la tarea es grande, pues debería haber grandeza en uno. Y cuanto más grande el propósito de Dios y cuál más grande que hacer famoso su nombre, pues entonces uno se siente que es pequeñito y debería haber una extrema grandeza en nosotros. Pero aquí, iglesia, te quiero decir, no se trata tanto de la grandeza de la persona que Dios escoja, sino del que nos ha escogido. La grandeza es en nuestro Dios y eso es todo lo que importa. Entonces vamos a ver el siguiente versículo y dice en el 5, Abraham, Isaac, Jacob. Aquí vamos a ver un poco de hijos adoptivos que Dios escogió en el tiempo. Dice, son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo es un israelita en cuanto a la naturaleza humana. O sea que aunque Jesús es Dios, Él también como hombre fue uno más de los escogidos, un israelita más escogido para hacer famoso el nombre del Padre. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces, cuando yo leo este pasaje, cuando lo leí estudiando este tema, pues uno dice, pues claro, era de esperarse, personas con grandeza, pues para propósitos grandes, o sea, Isaac, Abraham, Jacob son líderes, son personas íntegras, fuertes, ejemplares, bueno, mejor dicho. Entonces, tal vez ahí como que se reforzaba como que uno se siente pequeñito. Pero no es tan verdad eso, iglesia, porque ellos no dejaron de ser personas comunes y corrientes, con muchas fallas y con muchas imperfecciones como nosotros, y no siempre ellos se sintieron tampoco así, ni de grandes, ni de importantes, ni de ejemplares, ni sus vidas necesariamente lo fueron, y aún así fueron personas escogidas por Dios. Así que quiero que hoy te quede esta frase grabada que Dios me dio hace un buen tiempo en mi corazón y dice que nosotros somos personas imperfectas, pero llamados a propósitos perfectos. Y hoy quiero que tú lo repitas ahí. Tú eres una persona, aunque imperfecta, llamada a propósitos perfectos, porque estás llamada a los propósitos perfectos de Dios, porque tu Padre es un Padre perfecto y todo lo que Él hace es perfecto, aún a pesar de nuestra imperfección, y trabaja con eso, Él no tiene problema. Entonces, estábamos viendo que Él escogió a personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, y dice que además de entre sus familias, no escogió a todo el mundo. A mí eso se me hace
duro todavía de entender, pero esto es apuntando a que la manera en que Dios escoge. Yo quiero que no pensemos ahorita como que Dios desecha a unos y escoge a otros, sino la manera tan soberana y bonita como Dios hace sus elecciones. Entonces dice que escogió a Abraham, y de entre todos los hijos de Abraham, porque Abraham tuvo más hijos que solo Isaac, escogió a Isaac para ser ese portador de esa promesa y para también seguir dando su nombre a conocer. Y Isaac tuvo también 2 hijos. Yo no sé si tú recuerdas cómo se llamaban los hijos de Isaac. ¿Alguien nos recuerda? Muy bien, Esaú y Jacob. Entonces, Esaú y Jacob eran mellizos. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso, iglesia? Bueno, yo no sé tanto de biología, pero nacen casi al tiempo. O sea, se gestan en la misma barriga de la misma mamá al mismo tiempo. Solo que inevitablemente solo puede salir uno a la vez. Así que uno, el que salga primero, ese iba a ser el que iba a ser como el heredero, el primogénito, el de los privilegios, el de la bendición. Y el que estaba naturalmente diseñado para salir de primero era Esaú. O sea que Jacob venía detrás. Entonces, lo increíble es que dice la Biblia que a pesar de esa condición natural, ¿adivina a quién Dios escogió? A Jacob. No escogió a Esaú. Así que, aun cuando la naturaleza nuestra por algún lado nos grite como que no eres precisamente el más natural, y tus condiciones físicas o tus condiciones emocionales o tus condiciones de situación de estatus, de dinero, de lo que sea, naturalmente no serías el candidato, para Dios no importa eso. Porque Dios dice, amé a Jacob y rechacé a Esaú. Y en el mundo, si alguien quiere ser famoso, pues uno diría, escogemos al mejor. Generalmente los famosos de quien buscan a una figura que se llama el manager. Y el manager es quien los asiste y los promueve y los da a conocer. Pues ni más ni menos hoy Dios nos ha llamado a la iglesia suya, cada uno de nosotros, a ser como ese manager que lo dé a conocer, que lo promueva, que haga que Dios se vuelva famoso. Y tú escogerías, yo estoy seguro que cada uno de nosotros escogeríamos, como lo hacen los famosos, a los mejores de los mejores. Vamos a ver si Jacob era el mejor de lo mejor. Lo mejor en temperamento, lo mejor en carácter, lo mejor en presencia. Vamos a ver. Entonces dice Romanos 9, 11 al 13. Seguimos ahí en el pasaje. Dice, sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella, ¿de quién hablan? De la mamá de Esaú y Jacob, de los mellizos, que se llamaba Rebeca. Dice que aún antes de que los chicos nacieran, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos, es decir, no según los méritos. Ellos no habían hecho ni nada malo ni nada bueno. No se sabía si iban a ser cuál de los dos sería la persona más idónea, pues ni habían nacido, ¿sí? Entonces Dios no necesariamente nos escoge por méritos, Dios nos escoge por soberanía suya. Y si Él te ha escogido para algo, es porque Él sabe que Él es capaz de hacer que eso funcione, no por nuestra capacidad. Entonces dice que Él escoge a la gente según sus propósitos. Dice, Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Rebeca. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Aquí Dios le estaba diciendo, no es que no amara a Esaú, sino que le estaba diciendo, yo escogí a Jacob para un propósito especial. Y aunque lo lógico era que yo escogiera a Esaú, te estoy diciendo desde ahora, desde que nazcan, escogí a Jacob. Entonces, Dios escogió antes de que nacieran. Y Dios en esa manera lo adopta a Jacob para sus sueños. Así que puede que todos seamos hijos de Dios, pero hay una adopción especial para un sueño especial. Es decir, Dios te va a adoptar a ti para desarrollar un sueño, tal como adoptó a Jacob, tal como adoptó a Isaac, tal como adoptó a Abraham. Dios hoy te adopta a ti para un sueño específico, porque como a Jacob, Él te ama.
Él te ama. Ahora veamos cómo era Jacob, si cumple esos requisitos. Entonces veamos por un lado cuál era el temperamento. Y aquí les estoy compartiendo realmente cosas que me han tocado mucho el corazón porque son las que Dios me ha puesto a estudiar en mi devocional en este tiempo y con las cuales Dios tal vez me ha reconciliado con muchas cosas que yo pensaba que no eran correctas. Entonces, una de las cosas es que yo criticaba mucho mi temperamento y yo creo que los que me conocen lo saben. Entonces, el temperamento de Esaú y de Jacob era totalmente diferente. Y vamos a ver un poquito de eso. Génesis 25-27, encontré este versículo que fue una perla de Dios para mi vida. Espero que lo sea para la tuya. Dice Génesis 25-27. Los muchachos nacieron, dice, y los muchachos fueron creciendo. Y Esaú dice que se convirtió en un hombre que era un hábil cazador. Era un hombre de campo. Yo me imagino, solo leer estas palabras es como cuando uno ve de esas películas y el vaquero que va ahí por tipo en Estados Unidos y el hombre se baja, enlaza, mejor dicho, wow, ¿sí? Todo lo puede y maneja el rancho como sin esfuerzo. Y Jacob, el elegido, imagínense. O sea, este hombre también hacía cosas igual de tremendamente, notables. Veamos, lo dice, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. ¿Ustedes a cuál de los dos hubieran escogido, iglesia? Y yo creo que la mayoría hubiera escogido a Esaú. Si se necesitaba alguien para la tarea, pues, o sea, el dinámico, el capaz, el que sale a conquistar, el aguerrido, ¿cierto? Entonces, yo muchas veces en mi vida yo no me he sentido muy hábil para muchas cosas. Entonces este versículo para mí fue como, gracias Dios, porque aún a los menos hábiles también escoges tú, Dios, gracias. Y porque yo decía, mi temperamento es muy tal vez como el de Jacob. Yo soy una persona más tranquila, hogareña, tal vez sí soy en algo creativa, pero no soy la persona más extrovertida, ni más de temperamento fuerte, y más sin embargo Dios escoge ¿a quién? A Jacob. Ahora, esto no se trata de cuál temperamento es mejor que otro, porque entonces ahora los que son tipo Esaú entonces se van a sentir rechazados. No, iglesia. Sino que se trata de que no importa tu temperamento, ¿sí? Porque una vez más se trata es del Dios que está detrás del llamado y de la escogencia que va a hacer. Es Él el que es capaz de utilizar cualquier temperamento. O sea, si utilizó el de Jacob, puede utilizar el tuyo. De eso se trata. Entonces, el temperamento de Jacob es primer limitante. Nuestro temperamento no es una limitante para poder hacer famoso el nombre de Dios. Segundo, ¿cómo era el carácter de Jacob? Entonces veámoslo un poco a través del nombre, porque como en esta semana precisamente nos recordaban en el grupo familiar, el nombre que Dios coloca no es casualidad y ahí se revela mucho del carácter. Ahora, no precisamente Dios le colocó este nombre a este mellizo, sino fue la mamá, y por favor nadie le ponga a su hijo Jacob, porque Jacob significa el que toma por el talón, el que hace tropezar, suplantador, engañador, el que detiene. Y a veces también nuestros nombres nos han marcado, las situaciones que hemos vivido nos han marcado. Y realmente este era el modo de operar que tenía Jacob. Este nombre definía un poco del carácter que él tenía. ¿Y cómo era ese modo de operar? Pues sí, él se la pasaba engañando. Engañó al papá, engañó al hermano, se hizo pasar por el hermano, lo suplantó, como dice el nombre, ¿con el fin de qué? De ganarse la bendición y la primogenitura que estaba naturalmente destinada para Esaú. Pero él, en su afán de alcanzar lo que él quería, no se percató que Dios ya lo había escogido a él. Dios lo iba a hacer. Ya eso estaba ganado para él y él no tenía que hacerlo a su manera. Pero bueno, también además le hizo el quiebre a su hermano, lo cogió en un momento de debilidad y le hizo una triquiñuela con el fin de ganarse, de que Esaú libremente le entregara la primogenitura cuando más débil y más hambriento por un plato de lentejas, que uno eso no se lo explica. Pero bueno, entonces esta era la clase de carácter que tenemos en el elegido.
en Jacob, aquel que Dios ha llamado para hacer su nombre famoso. Y es que a veces nosotros podemos tal vez estar conscientes, porque yo creo que la mamá en algún momento tuvo que haberle dicho a Jacob que él estaba destinado para grandes cosas de parte de Dios. Y tal vez eso se convierte en un sueño en el corazón de Jacob, pero tal vez un sueño que él quiso abrirle paso a su manera. Y nos equivocamos ahí, iglesia, cuando queremos operar los propósitos y los sueños que Dios tiene con nosotros a nuestra manera. Así que a esta joyita, como dirían por ahí, Dios fue el que escogió y el Dios que lo amó. Entonces Jacob se demoró en entender que Dios lo había escogido a él, y por eso su parte inicial de su vida no fue fácil. Pero fue hasta que él recibe de su propia medicina, irónicamente, y es engañado por otros. O sea, porque generalmente lo que tú haces, eso se te devuelve, iglesia. Entonces, si él engañó, terminó siendo engañado por su tío, y también hasta que llegó un momento en su vida donde él se encuentra personalmente con Dios. Fue solo hasta ese momento donde entiende que el sueño, hay un patrocinador y es Dios, el que da sueños es Dios, y le permitió entender que él tenía un propósito para él. Y desde ese momento Jacob dejó que Dios empezara a transformar ese carácter con el que había sido tal vez el marcado de niño, y ahí empieza a cambiar la historia de Jacob. Entonces, para resumir hasta aquí, Dios hoy te dice ahí, iglesia, que aunque la naturaleza de tus circunstancias esté en contra, que aunque pienses que tu temperamento o tu carácter o tu pasado o tus fallas o tus fracasos no te hacen digno de ser escogido de Dios para sus propósitos, o que te hacen pensar que Dios no tiene un sueño para tu vida, o que tú no eres material para hacer famoso el nombre de Dios, hoy que sea derrotada esa mentira en el nombre de Jesús. Porque sí lo eres, porque si tú ya eres parte de iglesia, sí es que tú ya has sido escogido y adoptado por Dios para ello, y naciste para eso. Así que yo quiero que tú digas ahí desde tu casa: yo nací para hacer famoso el nombre de Dios. Yo nací para esto. Yo nací para esto, y no por mis acciones buenas, no por mis acciones malas, sino porque Dios así lo ha querido. Entonces, ya estamos calificados, así que no es hora más, iglesia, de estarnos menospreciando, porque esos menosprecios son la voz del enemigo que nos quiere hacer dudar de los planes de Dios. Ni tampoco menospreciemos a otros, porque si Dios ha elegido a otro para en alguna manera y en alguna particularidad hacer su nombre famoso, y tú estás dudando si esa persona es apta para esa tarea, hoy en el nombre de Jesús también desecha ese juicio que tú has hecho, porque si Dios lo ha escogido, no se trata una vez más de esa persona, sino del Dios que la está llamando. Entonces, ¿de qué maneras podemos hacer famoso el nombre de Dios? Y hoy, iglesia, vamos a ver la primera, y vamos a en una siguiente oportunidad ver un poco más, ver otras maneras, pero hoy vamos a ver una que tiene que ver simplemente con nuestra vida. En nuestra propia vida, sin llegar a iniciar una empresa adicional, y por empresa me refiero a un proyecto, podemos simplemente con lo que somos hacer famoso el nombre de Dios. Pero para entender un poquito más, quiero primero que recordemos qué quiere decir eso de ser famoso, fama y famoso. Entonces, ser famoso, o alguien que es famoso, es alguien que es ampliamente conocido. Es ser conocido y admirado por excelencia. ¿Y por qué los famosos pues son famosos? Por eso, porque la gente los admira, porque hay algo en ellos que la gente anhela. Entonces, hacerse famoso sí es una empresa que requiere algo más, requiere ambición, requiere iniciativa, requiere motivación, requiere una pasión, como un deseo interno de perseguir algo que arde en tu interior. Entonces, pero ¿qué es lo que hace que haya una motivación al interior de nosotros para que nosotros emprendamos algo?
y nace de dos causas principalmente, o porque tú amas mucho a alguien o amas mucho algo, y en este caso lo que nos motivaría a hacer famoso el nombre de Dios es nuestro amor por Él. Porque estamos tan agradecidos del amor que Dios nos ha dado, que lo amamos y porque Él es bueno y porque lo admiramos, así como dice la definición de ser famoso, que por eso nosotros usaríamos toda nuestra vida para hacerlo a Él famoso, para darlo a conocer, para que todo el mundo también experimente el mismo amor y la misma bondad que nosotros hemos experimentado. Pero también porque generalmente en el corazón nace un sueño. Y en estos días que pensaba en esto, todo me hablaba de sueños. Pero bueno, tener un sueño es algo que te pone a caminar, que te pone a correr. Entonces veamos que Jacob sí tenía sueños, solo que al inicio eran unos sueños propios. Y un sueño propio, pues requiere una ambición propia, que puede estar bien o mal motivada. Pero si los sueños que tú estás persiguiendo, por los que tú estás corriendo, iglesia, no son sueños solamente personales y propios tuyos, sino que son sueños de Dios, entonces tu motivación y tu ambición van a ser una mayor, va a ser una ambición santa. Y esos sueños son mucho mejores que los sueños propios porque se logran únicamente con el poder de Dios, porque generalmente son sueños que son mayores que tú y yo. Entonces demandan más de lo que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Así que una de las maneras de saber que un sueño es de Dios es cuando verdaderamente es más grande que tú. Y Jacob, como decíamos, tenía unos sueños al inicio de su vida. Convertirse en el heredero oficial, como ya vimos, de su familia. También más adelante él tuvo un sueño de conseguirse esposa. Pero en estos sueños inicialmente él no contó con la opinión de Dios o no consultó con Dios la manera de cómo lograrlos. Entonces, nunca le preguntó a Dios, Dios, ¿serán estos sueños los que yo debo perseguir? Y si sí son, porque algunos sí eran, Dios, esta es la manera y este es el tiempo en que los debo lograr o cómo debo luchar por esos sueños, por alcanzar esos sueños. Y el no haber involucrado a Dios en esos sueños que él tenía le ocasionó muchos problemas. Porque primero, robarle la primogenitura de la manera que lo hizo a su hermano hizo que él fuera perseguido por su hermano toda su vida y que esa relación nunca fuera la misma. Y en cuanto al sueño de alcanzar esposa, pues no sé si se acuerdan, iglesia, de la historia, pero al hombre le tocó trabajar 7 años para conseguirse la esposa que quería. Y fuera de eso, fue engañado por el suegro y le dieron la hermana y no era la que él quería y le tocó trabajar adicional otros 7 años para lograrlo. Entonces, y finalmente además él termina huyendo. Entonces, en esa huida, Dios le hace tomar un alto y decirle, yo sí tengo un sueño para tu vida. Y vamos a ver el pasaje, está en Génesis 28:10. Dice allí que mientras él estaba huyendo, llegó a caer la noche y dice, mientras tanto Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. Dice en el 11, a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido.
Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no me di cuenta, pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la misma puerta del cielo. Así que la sorpresa que tuvo Jacob cuando Dios le da este sueño en ese momento de su vida, y lo que Jacob se sorprendió es que Dios tuviera un plan para él, tuviera un sueño para él, fuera él escogido por Dios para eso. Él dice, no sabía que Dios estaba en el asunto de mi vida, no había caído en cuenta que yo tengo que involucrar en mis sueños a Dios, y es más, dejar a un lado mis sueños porque Dios me invita a perseguir los sueños de Él. Y porque no se trata de cómo yo los quiero lograr, sino que Dios le dijo en el sueño, yo soy tu Dios y yo soy quien va a hacer lo que te he prometido y no te voy a dejar hasta que lo haya cumplido. Así que, iglesia, hoy puedes descansar como descansó ahí Jacob sobre esa piedra, en los sueños que Dios tiene de ti. Y no porque tú no vayas a mover un dedo y Dios lo vaya a hacer todo, sino que vas a hacerlo desreposadamente bajo la dirección, bajo la guianza de Dios. Y cuando Dios le da ese sueño, se transforma toda la ambición del corazón de Jacob. Y esa ambición propia y personal pasa a ser esa ambición santa que Dios quiere y que Dios da cuando da un sueño. Entonces, él a partir de esa noche, definitivamente el que era tan tranquilito, tan casero, pues fue empezado a transformar, a ser transformado por Dios en una persona que fue un luchador. Tanto que vemos una parte de su vida donde dice que una noche él luchó con Dios cara a cara, porque él ya no se quería conformar a ser como era, porque él no se quería conformar hasta no alcanzar la bendición que Dios tenía para su vida. Y si Dios te ha elegido para una bendición, lo que necesitamos es creérnosla como creyó Jacob y luchar con Dios, y de ahí Dios le cambia el nombre. Y ya no es Jacob el engañador, el usurpador, el suplantador, sino que ahora es Israel el que lucha con Dios. Pero más que el que lucha con Dios, el que lucha por Dios. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer. Que nosotros nos dejemos transformar en nuestro carácter, que nuestra vida demuestre lo que Dios es capaz de hacer. Y eso le brinda a Él gloria, eso le brinda a Él fama. Así que Dios quiere que tú y yo brillemos. Y vamos a ver, Filipenses 2:15 nos hace Dios esa invitación. Dice, así serán los hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Jacob brilló al dejarse transformar por Dios. Ser luz, dice que la Biblia ahí que nos compara que nosotros debemos ser como una estrella, como un astro que brilla en el cielo. Y no porque nosotros seamos personas con brillo propio, sino que nos compara con astros, porque cuando tú ves el cielo, un astro está a la vista de todo el mundo. Así que Dios quiere que nosotros seamos personas que estamos ahí a la vista de todo el mundo, pero que la luz con la que brillemos es el reflejo de la luz que es Dios, y que reflejamos lo que Dios es capaz de hacer a través de personas tan simples y tan corrientes, tan normales, tan humanas como tú y como yo. Así que cuando hablamos de famosos, y generalmente nos imaginamos a personas en el escenario, y yo hoy aquí estoy parada en una especie de escenario, y aunque ustedes no lo están viendo, hay luces por todo lado, luces dirigidas hacia mí y hacia los que están aquí generalmente alabando. Y es eso, cuando alguien es famoso es porque las luces están dirigidas hacia él, y no es cualquier chorrito de luz. De hecho, estas luces son bien impactantes. La luz con la que tú y yo debemos brillar no es una luz tenue, sino que nosotros debemos luchar como lo hizo Jacob. Hay una frase que David decía
en alguno de sus salmos y es: yo no voy a descansar hasta que no me despierte un día y mi carácter sea un fiel reflejo del carácter de Dios, hasta que despierte siendo una fiel semejanza de Dios. Entonces, tu tarea y mi tarea es simplemente dejar que así, con tu vida y mi vida, como están, como cantábamos hoy, el amor de Dios no nos deje así, sino que seamos capaces de dejarnos transformar todo lo que somos, pensamos, hacemos, sintamos, de manera que la luz que brilla en nosotros no sea un pálido rayo, sino que sea un chorro de luz que realmente dirija la atención, que la gente diga: wow, no puedo creer lo que Dios hizo con Jacob, wow, no puedo creer lo que Dios hizo con Natalia. Esa es la manera en que tú y yo le brindamos fama y gloria a Dios. Y vamos a terminar con un ejemplo muy bonito de alguien que realmente destacó y haciéndose famoso, él hizo famoso a Dios. Vamos a ir a Primera de Crónicas 4:9 y vamos a ver la historia de un hombre que se llamó Jabes. Dice: había un hombre llamado Jabes quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Y aquí en este capítulo, hago un alto, en el libro de Crónicas, el autor está haciendo un recuento de toda la descendencia de Judá. Judá, uno de los descendientes de Jacob, uno de los adoptados. Y empieza a decir: Judá tuvo estos hijos, fulanito, pepito, perencejo, los nombra uno tras otro, solo los separan comas en la Biblia, iglesia. Pero cuando llegan a hablar de este descendiente de Judá, el autor tuvo que hacer un pare, porque dice: un momento, este no es cualquier hijo de Judá, este es Jabes. Y Jabes, dice, fue el más honorable, y honorable quiere decir célebre, ilustre, en otras palabras, famoso. Este hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijos adoptados, hijo mío, fue famoso. Y vamos a ver por qué. Dice: su madre le puso por nombre Jabes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Porque Jabes es otro nombre que por favor tampoco le pongamos a nuestros hijos, iglesia. Porque Jabes significa angustia y dolor. Y dice que la madre tal vez estaba experimentando una vida no muy fácil, que decide nombrar a su hijo así. Pero esto pudo haber marcado para siempre el destino y la historia de Jabes. Y creo que la historia de Jabes no fue de verdad fácil, porque ahorita vamos a leer lo que él le pide a Dios. Y esa petición, si la hizo, es porque su circunstancia no era la mejor. Y dice en el 10: él fue quien oró a Dios, el Dios de Israel, diciendo: ay. Y alguien que dice ay, generalmente cuando decimos tú y yo ay, cuando algo duele, cuando algo no está bien. Entonces él le dijo: Dios, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y lo más increíble, iglesia, es, si conocemos la historia de la pequeña historia de este hombre, es que dice que Dios le concedió lo que pidió. Así que su vida, repito, no debió ser nada fácil, porque si él anhelaba ser bendecido, tal vez era porque él había experimentado una vida de dificultades. Y si él estaba pidiendo ser ensanchado y prosperado, tal vez vivía carencias también. Así que creo que al igual que Jacob, este hombre debió no solamente una oración y ya, sino debió haber sido toda una historia de luchar cara a cara con Dios. Pero hay algo increíble y hermoso que se me hace de Jabes, y es que él tuvo ese sueño. Él tuvo un sueño y dijo: mi sueño, Dios, es que tú transformes mi vida. Mi sueño, Dios, es que yo no quiero ser la misma persona rota que he sido hasta ahora. Mi sueño, Dios, es que yo no quiero ser el mismo que siga pasando y experimentando dolor. Mi sueño es que tú transformes mi vida, y creo que tú lo puedes hacer, y porque creo, te lo estoy pidiendo a ti. Y tal vez en ese momento que él hizo esa petición, él ni siquiera pensó
que más adelante en la historia él iba a ser famoso a Dios y él mismo iba a ser famoso por lo que Dios fue capaz de hacer en su vida, porque Dios lo hizo, porque Dios dice que se lo concedió. Es decir, que la historia de Jabes sí fue transformada, es decir, que él sí fue bendecido y sí fue ensanchado. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios le responde esta oración? Y hay dos conclusiones que de pronto venían a mi mente, y una es que precisamente Dios le agrada esta petición, no solo porque Dios es bueno y Él quiere que sus hijos sean bendecidos y Él quiere que sus hijos sean libres y Él quiere que sus hijos prosperen, sino porque en medio de esa oración, porque tal vez las palabras que más llaman la atención para nosotros son bendición y que extiendas mi territorio y que me prosperes, pero hay otra parte de la oración y dice: yo te ruego que estés conmigo. En otras versiones dices: yo quiero que tú estés a mi lado, yo quiero que tu mano esté conmigo. Entonces la petición de Jabes y el sueño máximo que él tenía no era solamente tal vez alcanzar riqueza, renombre, sino el sueño mayor que Jabes tenía era Dios mismo. Y es que ¿qué sueño podemos tener más grande que nuestro Dios? No hay nada en este mundo que se le compare a Dios, nada que podamos soñar más grande que Dios mismo. Y el sueño máximo que nosotros podemos tener, iglesia, es que nuestro mayor anhelo sea Dios, que Dios sea nuestro máximo sueño. Y eso le agradó tanto al corazón de Dios que todo lo que Jabes pidió, Dios se lo concedió. Así que no es como inicie tu vida, no es como las circunstancias de hoy estén diciendo que nuestra vida es. No es lo que nosotros podemos hacer, no son nuestros errores o nuestros aciertos. Se trata finalmente del Dios que tenemos a nuestro lado. Se trata de que nosotros podamos sacar provecho del Dios que tenemos, y en la medida en que Dios contestó la petición de Jabes, iglesia, yo creo que la familia de él no podría creer el cambio tan extraordinario que Dios le dio, la vuelta a la vida de Jabes. Y yo creo que no solamente él pasó como el ilustre de su generación, sino que muchos creerían en Dios por causa de lo que vieron ocurrir en la vida de Jabes. Así que hoy Dios quiere que tú y yo seamos demostraciones vivientes del poder de Dios. Que la gente pueda decir: no me cabe en la cabeza lo que veo suceder en la vida de nosotros, en la vida de Natalia, en tu vida. Que tu familia misma también pueda creer en lo que Dios puede hacer, porque lo ha visto en ti, porque tú eres ese Jacob que está siendo transformado y procesado por Dios, porque tú eres ese Jabes que Dios le está cambiando su historia de maldición a bendición, su historia de dolor a alegría, su historia de tal vez tristeza, de sus rotos, por un corazón completo, sano, que puede bendecir y glorificar el nombre de Dios. Así que, iglesia, sí nacimos para hacer famoso el nombre de Dios, y sin emprender más allá lo puedes hacer famoso con tu vida. Así que yo te invito para que tú hoy cierres tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, papá Dios. Gracias porque tú nos escogiste y nos adoptaste como tus hijos. Gracias porque pensaste en nosotros, personas imperfectas, y porque tú tienes sueños, Señor, con nuestras vidas. Dios, nos has llamado y nos has escogido para propósitos perfectos. Señor, gracias porque nos has hecho parte de ese linaje escogido, Dios. Gracias, Señor, porque para ti nada es un limitante en nuestra vida, Señor. Y si nosotros te hemos puesto límites, si nos hemos menospreciado, si nos hemos sentido poco hábiles, Señor, hoy te pido, Señor, despierta nuestros corazones para creer. Despierta fe extrema como la que tuvo Jabes. Despierta, Señor, en nosotros un corazón que quiere luchar por tu bendición como Jacob. Despiértanos, Señor, para que podamos, Señor, creer que tú estás trabajando a favor de nosotros, Dios, que tienes propósitos de grandeza, Señor, y que estamos respaldados, Señor, porque
tú estás sobre nosotros, tu mano de bendición está sobre nosotros. Y sí nos tienes para cosas grandes, Señor. A cada uno nos habrás llamado para cosas distintas, pero todas con igual gloria, porque lo estás haciendo tú, Señor. Así que como hoy cantábamos, que nosotros a través de los ojos de la fe podamos ver a un Dios que está abriendo caminos, podríamos ver, Señor, a un Dios que está obrando, tocando nuestro corazón, sanando nuestro corazón, Dios. Así que, Señor, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque nos has escogido a nosotros, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para hacerte famoso a ti? Somos tu iglesia, y por el hecho de ser tu iglesia, Señor, ya tu Espíritu nos ha capacitado, tu Espíritu nos califica y nos calificará, Dios. Así que aquí estamos, queremos soñar no solo nuestros sueños personales, Señor, queremos soñar tus sueños, queremos y preferimos, Señor, lo que tú has decretado en los cielos para nosotros, porque queremos no pasar por esta vida nada más, Dios, sino que queremos dejar una huella como la dejó Jabes, como la dejó Jacob y su familia, Señor, y está a nuestro alcance, Dios, aún siendo nosotros mismos, Dios. Gracias te damos, papá. Gracias por ser ese dador de sueños. Amén y amén. Te
obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, Señor. Y en esta mañana, iglesia, queremos despedirnos recordándole las actividades de la semana, pero voy a hacer copialina porque no me acuerdo bien. Entonces dice, martes primero, martes y jueves son los grupos de oración. El segundo lugar es grupos familiares los miércoles a las 7. Recuerden, a las 7 de la noche. Tercero, ese es el que más me gusta, cocina gourmet el jueves a las 6. Claro que yo ese pego todos los días. Y cuarto, deporte en casa, que es martes, jueves y sábados. Martes y jueves es a las 7 de la mañana y los sábados es a las 11 de la mañana. El domingo es el dibujo a las 4 de la tarde. Y uno de los más importantes, donde estamos creando los pilares de nuestra futura iglesia, Reino de Fuego Kids. Ahorita, después de que terminemos nosotros, o sea, 11 de la mañana, ¿sí? Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y YouTube. Los queremos, iglesia. Hasta luego.